Shalom, shalom, queridos hermanos, Dios les bendiga en esta preciosa noche. En lo que van entrando a la página vamos a hacer un recordatorio de el último estudio que estuvimos mirando de Hechos 9, cuando hablamos de la preparación de Saulo de Tarso y de la preparación de Moisés. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a estar mirando la continuación de este estudio y vamos a llamar este estudio de la dispersión a la restauración. Y vamos a estar mirando de Hechos 9, del versículo 5 al 31. Y vamos a leer del versículo 5 al 9 y vamos a ponernos en las manos del Dios eterno. Amén. Permítanme. En lo que van entrando. Ok. Perdón. Y vamos a estar empezando la lectura de Hechos 9 del versículo 5 al 9. Dice: Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Yahshua, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos. Bendito eres tú, oh Adonai, nuestro Adón, nuestro Señor, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de tu Torá. Por lo tanto, eterno Yahweh, te pedimos a ti, nuestro Elohim, nuestro Dios, que hagas placenteras tus palabras en nuestros oídos, tus palabras, las palabras de tu Torá, así también en los oídos de tu pueblo, Señor, que está disperso, Señor, entre todas las naciones. A tu pueblo Israel, Señor, te pedimos nosotros que escuchemos con atención, Señor, tu Torá, Señor, tu palabra, Señor, para que te obedezcamos. Bendito eres tú, Yahweh, que enseñas la Torá a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, oh Yahweh, nuestro Señor, Rey del universo, que nos has elegido entre todos los pueblos y nos has dado la Torá. Bendito eres tú, el dador de la Torá. Padre, te pedimos que reprendas todo, Señor, espíritu contrario que no alabe tu nombre, Señor eterno. Te pedimos, bendito Rey, que tú, Señor, obres poderosamente, Señor, llevando, Señor, tu palabra, Señor, a todos los oídos, Señor, que están alrededor
del mundo, Señor, escuchando tu palabra, Señor, hacia aquellas ovejas, bendito Rey, que tú estás preparando, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes y, Señor, que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Encontramos en Hechos 9, del versículo 5 al 9, que Saulo de Tarso, como dijimos en el estudio pasado, que era un estudioso de la Torá, un estudioso de la ley de Moisés, queridos hermanos, tuvo un encuentro con Yeshua, el Cristo, el Mesías, el ungido. Y solamente para aclararles, queridos hermanos, amigos que nos acompañan, hace unos días hubo una persona que me hizo una llamada y me preguntó que por qué estábamos nombrando palabras hebreas si nosotros éramos mexicanos y principalmente pues mexicanos, ¿no? Entonces le contesté que estamos estudiando las raíces hebreas de nuestra fe, ya que el Mesías no era mexicano, sino hebreo, y que la palabra del Eterno, la Biblia completa, es de un trasfondo hebreo, ¿sí? Entonces, la Torá, todo lo que es Antiguo Testamento en su mayoría, está escrito en hebreo y también algunas porciones están escritas en griego. También, queridos hermanos, el Nuevo Testamento está escrito para hebreos. Aunque muchas personas no entiendan sobre esto, los invitamos a que preparen su corazón, ya que Dios está haciendo un último llamado en nuestros tiempos, antes de que arrecie la persecución y que empiece la persecución en los lugares en donde estemos. ¿Sí? Sin más, vamos a entrar al tema. Como dijimos, este tema se llama de la dispersión a la restauración, ¿sí? Y estamos mirando cómo Pablo, Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con el Mesías, el perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso, que había pedido cartas al sumo sacerdote para ir detrás de los del camino, ¿sí? De los del camino. En el versículo 6 de Hechos 9 dice que estaba temblando y temeroso. Queridos hermanos, si en Hechos 9, cuando miramos a Simón el mago, al brujo, al hechicero, queridos hermanos, él estaba atento a toda la predicación, ¿sí? Porque con sus artes mentirosas, con sus artes mágicas, dice Hechos 8, había engañado a todo el pueblo. Pero Saulo de Tarso era un fiel creyente de la Torá de Moisés. Era un estudioso, un fariseo de fariseos, ¿sí? Que perseguía a todos aquellos que según él
estaban violando. Deuteronomio 13. Deuteronomio 13 que habla de que todo falso profeta que negara la Torá y que enseñara al pueblo de Dios a dejar de obedecer a Dios, tenía que ser muerto, ¿sí? Ahora, él con esta valentía partió de Jerusalén, pero antes de lograr su objetivo y entrar a Damasco para llevar a cabo su obra, dice que tuvo un encuentro con el Mesías, a tal grado que no le conocía, ¿sí? Así como hoy en día hay muchos que solamente tienen religión alrededor del mundo y no conocen al Eterno. Queridos hermanos, el propósito del llamado de Saulo de Tarso es para llevar a cabo una grande tarea. El día de hoy vamos a seguir mirando la preparación de Saulo de Tarso. Dice el versículo 6, y él temblando y temeroso dijo, Señor, Adón, mi dueño, significa Señor, significa mi dueño, ¿sí? Y si es tu dueño, si tú le has llamado Señor, tú no eres dueño ni de tus propias decisiones. Saulo de Tarso, no había entendido eso, ya que solamente tenía el conocimiento, pero nunca había tenido un encuentro con Dios, ¿sí? Ahora lo había y lo estaba mirando cara a cara. Mira qué es lo que dice el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En otras palabras, aquellos hombres, la escolta de soldados que llevaba Saulo de Tarso, escucharon la voz del Mesías, pero no lo miraron. El único que tuvo el encuentro con el Mesías fue Saulo de Tarso. ¿Sí? Ellos estaban confundidos y no se podían explicar qué es lo que estaba pasando. En Hechos 9:8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Queridos hermanos, podemos decir que si estuvo 3 días en Damasco, estuvo orando y ayunando. Mas vamos a ir a Éxodo capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1, el 12 y el 13. Dice Éxodo 4, versículo 1, dice de la siguiente manera. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Yahweh. 12. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. 14. Entonces Yahweh se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Vamos a seguir leyendo el versículo 10 de Hechos 9, y ahorita vamos a explicar algo.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Adón, mi dueño. Queridos hermanos, a Moisés Dios se le apareció en una zarza ardiente. A Saulo de Tarso se le apareció en una gran visión que lo dejó ciego, ¿sí? Tuvo que pararse y tuvieron que llevarlo como un niño de su mano, porque no miraba, no veía, ¿sí? A Moisés, queridos hermanos, la duda, porque era un excelente orador, según Éxodo, aunque no vamos a estar tocando el tema, él dudó, ¿sí? Mas Pablo, Saulo de Tarso, no estaba dudando, estaba verdaderamente ciego. Moisés dijo que no sabía hablar bien, que mandara a alguien más, ¿sí? A lo cual Yahweh Tsebaot, el Señor de los ejércitos, dijo que iría Aarón su hermano a su encuentro y él lo introdució a Egipto con aquellos ancianos que representaban al pueblo de Israel. Pero a Pablo, queridos hermanos, a Pablo de Tarso, dice la Escritura que había un discípulo en el versículo 10 llamado Ananías, el cual tuvo una visión, ¿sí? Y fue dádole una orden y le dijo: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor, Adón, mi dueño. Queridos hermanos, para aquellos que ya están familiarizados con los demás estudios, entenderán claramente de lo que estamos hablando. Mas aquellos que sea la primera vez que nos están acompañando, les pediría que escuchen también los otros videos para que puedan entender. De otra manera, queridos hermanos, quedarán solamente con muchas dudas, ya que estos temas son completamente extensos. Empiezan desde Génesis y acaban hasta en el Apocalipsis. Y aunque nosotros no los estamos mirando así de profundo, queridos hermanos, miren qué es lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 5. Dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halat y en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Asiria llevó cautivo a Efraín, y ahora Saulo de Tarso estaba siendo preparado para llevar el evangelio a Damasco y a todas las ciudades y los pueblos hasta el fin de la tierra. Esta es la preparación de Saulo de Tarso. Ahora, Saulo no había tenido nunca un encuentro con el Mesías, ¿sí? Hoy en día puede haber muchos que están regresando a la Torá, pero no necesariamente todos
están verdaderamente buscando un encuentro con el Mesías, ¿sí? Ya que muchos solamente, queridos hermanos, buscan tener un conocimiento, ¿sí? Una religión, pero Dios es mucho más que eso, ¿sí? Ahora, te voy a hacer una pregunta. Si tú escuchaste ya el estudio de Hechos 8, donde habla de Simón el mago, el hechicero, en otras palabras, entenderás, y principalmente si tú eres de Xochipala, ¿sí? Queridos hermanos, todas las personas que son hechiceras pagan un precio, ¿sí? Un precio para que puedan trabajar y tener éxito. Todos aquellos, y disculpa la comparación, todos aquellos que son verdaderamente llamados por Dios a la restauración y verdaderamente obedecen, ¿sí? Pasan tiempo en oración, en ayuno, son obedientes en toda la Torá, ¿sí? En otras palabras, todo aquel como Saulo, el cual vamos a estar aprendiendo el día de hoy, todo aquel que estaba persiguiendo Saulo de Tarso tenía resentimiento con él. Ananías había escuchado de la persecución y cuántas muertes había llevado a cabo Saulo de Tarso, querido hermano. Pero esto lo había hecho Saulo por ignorancia, porque solamente tenía una religión, ¿sí? Y aunque había defendido esa religión con espada y había derramado sangre de los seguidores del Mesías, así el día de hoy hay muchos en el mundo defendiendo sus religiones. Y, queridos hermanos, aunque Dios no necesita que lo defendamos, ni que nos defendamos a nosotros mismos, Dios trata con el carácter de cada una de las personas. ¿Para qué? Para que pueda ser llamado a ser hecho hijo de Dios. Si Dios ha intentado tratar con tu carácter, pero tú dices, en ese aspecto sí, Dios, no te metas conmigo. Sí, ese era Pablo. ¿Qué hizo Dios? Lo quebrantó, lo humilló. ¿Sí? Ananías, querido hermano, era un judío. Acá, en todo lo que vamos a estar viendo de Hechos, para algunos que están por ahí en la iglesia tradicional, acá no hay todavía cristianos. Hasta el 313, cuando Constantino para la persecución. Entonces, queridos hermanos, el Mesías estaba con Saulo, donde había empezado la dispersión de Efraín, y lo había llevado hasta las puertas, vamos a decirlo así, hasta las puertas de Damasco, para prepararlo, para empezar a anunciar el reino de Dios, el reino de Elohim, ya que Yeshua
vino a restaurar el pacto que está escrito en Jeremías 31:31 y en Hebreos 8, versículo del 9 al 12 y en adelante. Ahora, en Jeremías 50:17 dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Y fíjate qué es lo que dice Jeremías 56. Ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo. Sus pastores los han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. En Ezequiel 34:5 dice, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. El versículo 6 de Ezequiel 34 dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Ahora, nada más los profetas anunciaron que las ovejas del Eterno, de Yahweh Tsebaot, ¿sí?, estaban en la diáspora. Solamente los profetas anunciaron. ¿Quién dispersó a Efraín? Queridos hermanos, Yahshua, el Mesías, en Mateo 9:35 dice, recorría Yahshua todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Queridos hermanos, recuerden, Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. En el versículo 37 de Mateo 9 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Queridos hermanos, el mismo dueño de las ovejas vino a buscarlas y le pidió a los 12, a los apóstoles, que rogaran para que el Señor, el Adón, el dueño de la mies, mandara obreros a su mies, a su labranza, ¿sí? Lo cual estaba siendo llevado a cabo por él mismo, al encontrar por el camino a Pablo, Saulo de Tarso. Miren qué es lo que dice Hechos 9:11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Queridos hermanos, Saulo de Tarso, conocido por nosotros, por Pablo, él era un fariseo que perseguía. No era dirigido por nadie, sino era perseguidor
de todos aquellos que eran creyentes del Nazareno, también conocido como los del camino. Ahora, a este le fue mandado uno de sus enemigos para que orara por él, ¿sí? Uno de los que perseguía y que probablemente si el Señor no se le hubiera manifestado en el camino, lo hubiera arrestado, tal vez lo hubiera matado y lo hubiera, queridos hermanos, si lo hubiera arrestado, lo hubiera llevado preso a Jerusalén. Este era Ananías, quien había recibido una visión para que fuera a buscar a Pablo, a Saulo de Tarso. ¿Sí? A un Ananías con miedo, mira qué es lo que le dice al Señor en el versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, Adón, mi dueño, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevarme mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Queridos hermanos, el perseguidor estaba siendo llamado para anunciarles la restauración de Israel a los gentiles y principalmente a aquellos que estaban creyendo ya en el Mesías, ¿sí? Ahora, estos que estaban ya fortalecidos en el Señor estaban llevando el evangelio hacia las ciudades por donde pasaban. Pero Pablo, Saulo de Tarso, era uno que tenía todo el conocimiento de la Torá, que había estudiado bajo los pies de Gamaliel. Y, queridos hermanos, era uno que estaba bajo el mandato del sumo sacerdote para perseguir a todos aquellos que encontrara adorando a Dios, ¿sí? No estoy hablando de estatuas, no estoy hablando de decir yo amo a Dios, no, estoy hablando de obedecer los mandamientos de Dios, ¿sí? Todo aquel, como lo dice Primera de Juan, capítulo 3, todo aquel que dice que ama a Dios, pero no obedece sus mandamientos, verdaderamente no le conoce. Mas aquel que le ama, obedece sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos. Ahora, fíjate que dice el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Yahshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Queridos hermanos, el perseguidor, después de que se oró por él, ya no solo tuvo conocimiento. Muchas veces, queridos hermanos,
Dios trata 1, 2, 3, 4, 1000 veces contigo y conmigo, para que tengamos humildad, para que perdonemos a aquellos que tal vez nos hayan ofendido, ya sea de palabra o de hecho. Pero en vez de nosotros perdonar, queridos hermanos, los persiguemos, ya sea hablando de ellos o queriendo lo malo para ellos, ignorando lo que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. Queridos hermanos, nos endurecemos en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenía Pablo? Saulo de Tarso tenía una religión en su corazón, por la cual estaba persiguiendo al pueblo del Eterno sin importarle que aún Esteban había sido muerto por causa de dar testimonio del Evangelio. Querido hermano, ¿te has preguntado qué es lo que harías tú por el Evangelio? ¿Qué harías tú por amor a Dios? Bueno, medita eso, y en lo que tú vas meditando, pregúntate, ¿quién te pasó al lado el día de ayer? Y no es que alguien me haya dicho algo, disculpen, pero ¿quién te pasó al lado el día de ayer o durante esta semana? Y te saludó y tú te volteaste. Pues te tengo malas noticias. Estás desobedeciendo a Dios. Sí, estás desobedeciendo a Dios. Porque el amor al prójimo y el perdón a aquel que te ofende es lo primordial antes de querer servir a Dios. Y si tú y yo no estamos dispuestos a perdonar, ¿cómo podremos ser perdonados? Así es. Dice la Escritura que si queremos ser perdonados, debemos de perdonar primero. Pablo estaba recibiendo su lección, ¿sí? Ananías, después de que Dios se lo pidió, fue y pidió por Pablo, intercedió por Pablo, ya que este era un instrumento escogido para Dios. Querido hermano, hoy en día muchos alrededor del mundo que se dicen amar a Dios, iremos a las personas que están buscando a Dios sin ninguna excusa, cortándoles la amistad definitivamente y teniéndolos como enemigos. ¿Y sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo desobediencia a la Torá y estamos presentándonos como enemigos de Dios. Así es. Así que si tú estás haciendo esto, querido hermano, ve aprendiendo de Pablo. Fíjate qué es lo que dice el versículo 19 y vamos a leerlo. Vamos a leerlo hasta el 22. Hechos 9 del 19 al 22 dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Enseguida predicaba al Mesías, al Cristo, al ungido, en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba
en Jerusalén y a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, y demostrando que Yeshua era el Cristo. Queridos hermanos, para aquellos que no están familiarizados con el judaísmo, Pablo, Saulo de Tarso, tenía como hoy en día todos aquellos que estudian teología, Pablo tenía, vamos a decirlo así, tenía doctorado en Antiguo Testamento, en Nuevo Testamento, en todas las clases que pueda haber de teología. Tenía y estaba especializado, ¿sí? Ya que ningún pastor que esté actualmente, hoy en día, puede tener tanto estudio como un judío que dedica toda su vida al estudio de la Torá, de la palabra del Eterno. Ahora, Pablo, queridos hermanos, aún con todo esto, antes del encuentro del Mesías, no sabía que aquellos que estaban buscando el camino y estaban siguiendo al Nazareno, ¿sí?, a Yeshua, al Mesías, no sabía que aquel que seguían era verdaderamente el Mesías, porque se dejaba guiar por ciegos, ¿sí?, que tenían, queridos hermanos, tenían leyes rabínicas, ¿sí? Así como hoy en día las congregaciones tienen reglas y mandamientos. Acá no se entra a tales horas y de tal manera porque si no, no entras. Bueno, leyes rabínicas, pero ellos las tenían hechas hacia cada uno de los mandamientos que se le habían dado a Moisés. Ahora, aún los judíos que estaban en las sinagogas, que sabían de Saulo, se preguntaban, ¿no es este el que asola allá en Jerusalén? ¿No es el que persigue a los santos que están buscando, que se están apartando allá en Jerusalén? Queridos hermanos, y él se esforzaba en buscar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque había dejado el odio, ¿sí? Había dejado la amargura que había en su corazón. Había sido mudado a un nuevo hombre. Querido hermano, ¿tú has hecho esto en tu vida? ¿Has dejado lo que te estorbaba? Todo rencor, toda envidia, todo aquello que te hacía aborrecer, aquel que pasaba y te pisaba, que sea un juanete. Querido hermano, Pablo no solamente estaba siendo perdonado y se le estaba permitiendo predicar a un hombre que tenía todo el conocimiento, que estaba completamente preparado. A este escogió Dios, ¿sí? A este escogió Dios, ¿para qué? La dispersión empezó con Efraín por el rey de Asiria. Damasco es la capital de Siria, queridos hermanos. Saulo de Tarso estaba en la capital del país que había llevado cautivo, queridos hermanos, había llevado cautivo al reino del norte, a Efraín.
Pablo estaba ahora anunciando al Mesías en la sinagoga de Damasco. Mira qué es lo que dice del versículo 23 al 27. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. 24. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Adón, al Señor, al dueño, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yeshua. Queridos hermanos, los judíos que habían en Damasco no habían creído en su arrepentimiento y lo buscaban para matarle. Y a ti, querido hermano, te pregunto, ¿tú has sido capaz de perdonar a aquel que tal vez te golpeó, al que te robó, al que te estafó completamente, al que te insultó, al que tal vez te hizo muchos males? ¿Has sido capaz de perdonarle? Si no lo has hecho, aún tienes una raíz de amargura. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no habita en ti, ¿sí? No habita en ti. ¿Por qué? Porque si habitara en ti, serías capaz de perdonar, ¿sí? Los judíos que habitaban en Asiria buscaban a Saulo de Tarso para matarle. Pero Saulo se dio cuenta y, queridos hermanos, lo tomaron de noche aquellos que estaban con él y lo descolgaron dice el 25, lo bajaron por el muro de la ciudad, ¿sí? Todo aquel que guarda una religión y está dispuesto a matar o a golpear por una religión, no está siendo dirigido por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Todo aquel que guarda odio se siente superior a alguien más, queridos hermanos, lamentablemente no tiene el Espíritu de Dios. Así que si tú estás en este sentido en tu corazón, arrepiéntete, haz teshuvá, ¿sí? Que no te engañe nadie, que te engañen tus ojos. Y aún de los más humildes, aprende a escuchar. Aún de aquellos que te ofendan, aprende a escuchar. Dice que llegó a Jerusalén Saulo de Tarso y los discípulos que estaban en Jerusalén tenían miedo a acercarse a él. ¿Por qué? Porque había habido persecución. Aunque el miedo para todo aquel que ha verdaderamente creído en el Mesías, querido hermano, no es
algo que pueda sentirse y que pueda estar bien en el corazón, muchas veces el temor a Dios, a cometer el pecado que antes practicábamos tú y yo, ¿sí? Ese pecado debemos de tener temor para no practicarlo. ¿A quién vamos a temer? A Dios, ¿sí? A Dios, a Yahweh, ¿sí? Pero estos que estaban en Jerusalén le tenían miedo a Saulo, al perseguidor de la iglesia. Puede ser que eran gente que se estaba recién convirtiendo, que estaba recién haciendo Teshuvah y, queridos hermanos, no estaba fortalecida, ¿sí? Hasta que vino uno que la escritura dice Bernabé. Bernabé vino y le tomó, ¿sí? Y lo llevó a los apóstoles. Les habló de cómo habló en Damasco del Mesías. Ahora, él entraba y salía. ¿De dónde? Del templo, querido hermano. Estaba predicando en el templo de Jerusalén. Dice el versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía. Versículo 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Disputaba con los griegos, pero ellos procuraban matarle. Ahora, ¿por qué los griegos procuraban matarle? Queridos hermanos, está hablando de griegos que se habían hecho prosélitos. Se habían iniciado en el judaísmo. Y al escuchar que Pablo anunciaba al Mesías, queridos hermanos, a todos por igual, estos procuraban matarle. ¿Por qué? Porque ellos eran considerados como ciudadanos de segunda clase, ¿sí? Podía haber un ciudadano judío muy pobre, pero este era estimado de más clase en el templo de Jerusalén, en las sinagogas, que los judíos griegos que se habían hecho prosélitos. Queridos hermanos, y estos procuraban matarle, ya que Pablo anunciaba el evangelio sin ningún rencor, ¿sí? Se había despojado de su vieja naturaleza, que había sido capaz de defender su religión a costa de vidas humanas. Querido hermano, ¿te has preguntado cuántas almas ha puesto Dios a tu alrededor para que les hables del evangelio y te has quedado callado? Saulo de Tarso no lo hizo así. Conoció al Señor y empezó a anunciar las buenas nuevas de salvación desde Damasco. Regresando a Jerusalén, enseñaba en el templo. Pero en el versículo 30 dice: cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Cesarea era un puerto, una ciudad romana, donde vivía Felipe el diácono. ¿Sí? Ahora, dice que lo enviaron a Tarso, los apóstoles, donde estuvo 3 años y medio, lo cual vamos a estar mirando durante el próximo estudio. Dios, querido hermano,
no se manifiesta en aquellos que tienen odio en su corazón, en aquellos que tienen resentimiento en su corazón, en aquellos, queridos hermanos, que no pueden perdonar. Si tú, por si acaso, si tú estás manteniendo algún sentimiento en contra de tu prójimo, y recuerda, tu prójimo puede ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, todo aquel que te rodee. Si alguien te hizo un comentario y tú no te gustó y lo odias a muerte, querido hermano, lamentablemente, si tú no perdonas, no tienes parte en el reino de Dios. Pablo primero fue humillado, encontró al Señor, tuvo un encuentro con Dios, le abrió sus ojos para que pudiera ver y entender las Escrituras y lo estaba preparando. ¿Para qué? Para llevar el nombre a todas las naciones para salvación. ¿Cuál nombre? El nombre de Yeshua, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Cristo, queridos hermanos, estaba preparando al Mesías. El Mesías, estaba preparando a Saulo de Tarso para llevar a todas las naciones conocidas el Evangelio. Pero primero tuvo una limpieza en su corazón. Tú y yo, queridos hermanos, no estamos exentos de esto. Así como Moisés, la primera vez que quiso libertar al pueblo de Israel, tuvo que huir de Faraón a Madián, y en el segundo llamado tuvo dudas porque se preguntaba si acaso se acordarían que había matado a una persona. Este Moisés, recuerda, era uno que había crecido en la casa de Faraón, había sido educado como un príncipe y tenía las palabras para dirigir al pueblo, pero tenía dudas. Cuando hay dudas en el corazón, le das tu trabajo, le cedes tu trabajo, ese trabajo que Dios te dio, a otra persona, la cual tal vez esté llamando Dios en este momento. Querido hermano, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás teniendo verdaderamente un encuentro con el Eterno? ¿O solamente estás teniendo y llenándote de conocimiento? ¿Qué es lo que verdaderamente estás haciendo? Una religión la tiene millones, pero el encuentro con el Mesías, queridos hermanos, se está llevando a cabo en nuestros días. Déjalo entrar a tu corazón, deja que limpie tu casa, deja que se lleve todo aquello que te estorbe para buscar a Dios, toda duda, todo rencor, todo aquello que te haga daño. Querido hermano, no esperes a que Dios trate contigo como lo hizo con Saulo. No esperes a que trate Dios contigo como lo hizo con Saulo. Dios trata con cada uno de nosotros para ir llevando en aumento
nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestra dependencia en Él. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿De quién dependes? ¿De tu conocimiento o verdaderamente estás dependiendo de aquel que vino a restaurar las dos casas, la casa de Efraín y la casa de Judá? ¿Qué es lo que estás haciendo, querido hermano? Y te voy a pedir que medites en esto, en lo que vamos orando, porque vamos a orar para quedar despedidos. Medita en lo que estás haciendo con tu vida, con tus sentimientos, con tus ataduras si las tienes. Si eres libre, qué bueno, gózate. Pero si tú, querido hermano, te estás engañando a ti mismo, es tiempo de parar y hacer teshuvá. Hacer teshuvá antes de que sea tarde. Vamos a orar. Bendito eres tú, Adonai, grande y poderoso. Te pedimos en esta hora, Padre Santo, que tú, Señor, que escudriñas los corazones, Señor, las mentes, Señor. Cada vida, Señor, te es conocida. Te pedimos, Señor, que tu Torah, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestras mentes, Señor. Y, Señor, haga hogar en nuestro corazón, Señor, y pueda habitar allí, Señor. Que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestra alma, Señor, para poder obtener una transformación completa, Señor. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Adón, Rey del universo, que no hay nada imposible para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Que el gozo de tu salvación vaya en aumento, Señor, cada día, Señor. Y que podamos, Señor, ser santificados por tus mandamientos, Señor, por tus ordenanzas, Padre eterno. Ocuparnos verdaderamente, Señor, de tu Torah. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías. Mira, Señor, ahí está tu pueblo, Señor. Si hay alguien, Señor, que haya sido herido, Señor, mira, Señor, toca su corazón, Señor, su mente, Señor, restaura, Señor, a quien sea, Señor. Tú, Señor, tienes el poder, Señor. Obra por medio de tu Ruach HaKodesh, Señor, en esta hora, Padre Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Mesías, Señor. Eterno Rey, si hay alguien, Señor, que tenga una raíz de amargura, Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que tú toques su mente, Señor, y que arranques aquello, Señor, que lo hace, Señor, estar en prisión, Señor, odiando, Señor, criticando, bendito Dios, y que tú le mudes, Señor, a una nueva persona, bendito Dios, para que tú puedas usarla, Señor. Obra poderosamente, bendito Rey. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Queridos hermanos, espero que haya quedado claro este estudio. Dios nunca empieza al revés. Nunca empieza primero la persona a servir y Dios después va a tratar con la persona. Pablo y Moisés, Dios primero trató con ellos en su carácter y después ellos pudieron servirle, ¿sí? Pedro era conocido como el hijo del trueno.
Pero después Pedro pudo servirle al Eterno con toda la llenura del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro, Kefas, fue moldeado, fue tomado. Dice la Escritura que el Señor le dijo: Pedro, el enemigo me ha pedido que te preste para que te zarandee, y yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Cómo te ha estado tratando el enemigo, querido hermano? Espero que bien. Espero que bien, ¿verdad? Y si lo ha estado haciendo así, preocúpate. Porque el enemigo solamente no se preocupa de aquellos que ya tienen sus manos. Así que vamos a despedirnos. Espero que Dios te haya bendecido con este estudio. No nos estamos profundizando para que entendamos un poco más aquellos que Dios nos llamó a hablarles. Y hay mucho que explicar, hay mucho que decir, muy poco tiempo para compartir. Y queridos hermanos, espero que estén meditando en todos y cada uno de los estudios y que estén mirando los estudios desde el principio, porque de otra manera no entenderán y se quedarán con muchas preguntas. Vamos a despedirnos con la bendición arónica de número 6. Dice: Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Amén. Shalom, queridos hermanos. Que la paz de Dios esté en cada uno de ustedes, y si el Eterno nos presta vida, nos estaremos mirando el día de mañana a las 7 de la tarde. Que Dios me los bendiga y shalom. Recuerden, queridos hermanos, si tienen alguna pregunta, escríbanme con gusto. Se las estaré contestando. Si tienen peticiones de oración, háganos saber, por favor. Y no se olviden de hacer llegar estos videos a sus familiares, a sus amistades. Que Dios me los bendiga y hasta mañana, primeramente el Eterno, a las 7 de la tarde. Shalom.